Hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En ocasiones, cuando tenemos que medir una señal, por ejemplo con un osciloscopio, y necesitamos saber un valor concreto de esa señal, recurrimos a las funciones de cálculo automático del propio osciloscopio, es decir, que se encarga el propio osciloscopio de hacer esa medida. Sin embargo, esa medida no siempre es real, es decir, hay veces que el instrumento nos engaña, porque realmente no está preparado para medir ese valor en el tipo de señal con el que estamos trabajando. Así que es muy importante que sepamos discriminar cuando esa medida que nos está dando el osciloscopio es real o no lo es. Hace unos días me encontraba frente al osciloscopio intentando medir el valor eficaz de un PWM. El valor eficaz de un PWM, según la ecuación particularizada para un PWM, por ejemplo, entre 5 voltios y 0 voltios, es básicamente 5 voltios por la raíz cuadrada del ciclo de trabajo. Y sin embargo, el osciloscopio me decía que con un PWM del 78% del ciclo de trabajo, su tensión eficaz era de 1,7 voltios aproximadamente. Realmente esto no me cuadraba, así que me puse a hacer el cálculo y descubrí que en realidad la tensión que debería estar dándome en tensión eficaz es de 4,37 voltios, algo totalmente alejado de la tensión que me estaba dando el osciloscopio. Para intentar entender qué estaba pasando, decidí abrir una hoja de cálculo y empezar a obtener los valores de tensión eficaz teóricos, así como las lecturas del osciloscopio cada 5%. Y tras graficar los valores se observa de una manera muy clara cómo la lectura del osciloscopio no es correcta. Los valores teóricos forman aproximadamente una recta, mientras que los valores experimentales del osciloscopio básicamente es una parábola invertida o algo similar. Decidí publicar esto en redes sociales y algunos me dijisteis que era básicamente porque los osciloscopios y los polímetros están diseñados exclusivamente para medir señales de corriente alterna sinusoidal. Otra teoría era que solo era para medir señales de corriente alterna y otra teoría era que solo podían medir señales cuya tensión media era igual a 0. Así que esto es lo que vamos a probar en este vídeo. Si te interesa, te dejo la hoja de cálculo en la página web y te dejo el enlace a ella en la caja de descripción. Échale un vistazo si quieres. La primera es fácil de demostrar, y es que si introducimos una señal sinusoidal de 17.5 voltios de pico, el osciloscopio nos muestra una tensión de 12.4 voltios, es decir, 17.5 entre la raíz de 2. Por tanto, esta teoría, por el momento, es correcta. La segunda es un poco más compleja de determinar, un poco más compleja de llevar a cabo. Lo que voy a hacer es coger el PWM original y introducirle un offset negativo de 1,5 voltios. Esto significa que el pico superior va a estar en 3,5 voltios y el inferior en menos 1,5 voltios. Para conseguir esto lo que voy a hacer es restar a la tensión original, al PWM original, 1,5 voltios y para ello vamos a usar un circuito restador creado con un amplificador operacional y 4 resistencias iguales. En la resistencia de la entrada no inversora inyectaremos el PWM y en la entrada inversora conectaremos la tensión fija de 1,5 voltios. Como tenemos tensiones negativas deberemos conectar el amplificador entre las tensiones simétricas, en este caso 12 voltios y menos 12 voltios. Al conectar el osciloscopio apreciamos como el PWM se ha desplazado en el eje Y hacia abajo debido al offset negativo. Si graficamos usando, por ejemplo, una hoja de cálculo, los valores experimentales obtenidos a través del osciloscopio y los valores teóricos obtenidos a través del cálculo, veremos cómo realmente las curvas no se parecen en nada. Es decir, esta teoría casi que la podemos descartar. La tercera teoría nos decía que solo podíamos medir tensiones eficaces de señales cuyo valor medio sea igual a 0. Y esto es muy fácil de conseguir en un PWM, porque lo único que tenemos que hacer es restarle su valor de tensión medio original. Estamos de suerte, porque conseguir el valor de tensión medio de un PWM es tan fácil como introducir un filtro paso bajos RC. A la salida de nuestro filtro tendremos el valor de tensión medio, con un ligero rizado, pero en este caso el rizado lo podemos despreciar. Si analizamos y particularizamos la ecuación del valor medio para la señal original, obtendremos que el valor medio es el valor de pico multiplicado por el ciclo de trabajo expresado en tanto por 1. Por lo tanto tendremos que modificar el circuito original, retirar la referencia de 1,5 voltios que teníamos en la entrada del restador y básicamente colocar un valor de tensión que sea el valor de tensión medio del PWM. A la salida del filtro tendremos el valor de tensión medio de nuestro PWM. Introducimos esa salida del filtro a la entrada del restador y a la salida de nuestro amplificador tendremos esa señal cuyo valor de tensión medio es igual a 0 siempre. Para comprobar que nuestra teoría es correcta vamos a coger una hoja de cálculo y a graficar los valores que nos proporciona el osciloscopio, los valores teóricos sin atenuación y los valores teóricos con atenuación. Tenemos dos valores teóricos con atenuación y sin atenuación porque estamos haciendo pasar nuestro PWM a través de un filtro y a través de un restador. Queramos o no, ninguno de los dos elementos es perfecto y por tanto el restador, su ganancia no va a ser 1, aunque pongamos todas las resistencias iguales, porque no van a ser iguales, y el filtro probablemente también nos reduzca un poco la amplitud. Entonces,
El valor sin atenuación es considerando que tenemos un valor de tensión de pico a pico de 5 voltios. Y el valor con atenuación es considerando los valores reales de tensión superior y tensión inferior que salen de nuestro restador. Por tanto, vemos tres curvas. La amarilla es el cálculo del osciloscopio, la roja es el valor teórico de la señal que llega al osciloscopio y la azul es el valor teórico de la señal teórica. Como puedes ver, las curvas son muy parecidas y la diferencia entre el valor teórico con atenuación y el valor del osciloscopio es inferior al 10%, salvo en el último punto. Por tanto, según lo que vemos, es posible que esta teoría sea cierta, es decir, que solo nos proporciona valores de tensión eficaz correctos cuando su valor de tensión medio es igual a 0. Me quedo con las ganas de probar esto en otras señales como las triangulares, las de rampa y demás. Sin embargo, no tengo generador de funciones y tampoco creáis que este osciloscopio va a dar mucho más de sí. Así que esta es mi interpretación, no sé cuál es la tuya, déjamela en los comentarios si crees que he cometido algún error, si crees que debería comprobar algo más o que he hecho algo raro. Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que estas son las formas en las que me puedes ayudar a que el canal crezca y que podamos seguir adelante.